Bienvenidos a un programa más de educación y conciencia. Este espacio donde le estamos dando voz a todos los que tienen que ver con el mundo de la educación. Hemos entrevistado aquí directores de escuela, alumnos, profesores, empleadores. Y hoy tengo muchísimo gusto de saludar a mi amigo Luis Hernández, guatemalteco, que ha tenido puestos muy importantes como viceministro, como diputado, y también tiene esta parte emprendedora. Él ha sido emprendedor, ha sido empresario. Luis, muchísimas gracias y bienvenido a Educación y Conciencia. Jorge, y muchísimas gracias a ti por el espacio y un saludo a todos los televidentes de este gran programa que tú llevas a cabo. Luis, nos conocimos hace 33 años en Canadá, tú y yo, en un campamento del CISB. ¿Qué ha sido? 33 años ya. Híjole, sí. ¿Qué ha sido de Luis Hernández, ese chavito guatemalteco, traviesísimo, que me hizo ver mi suerte? ¿Qué ha sido de él durante estos 33 años que nos dejamos de ver? Híjole, Jorge, primero nunca pensé que ibas a sacar la cantidad de años. Eso a los televidentes ya van a empezar a hacer las cuentas y ya van a decir que estamos demasiado rucos para estar hablando de estos temas. Pero sí, Jorge, una experiencia inolvidable. Como niños, el haber participado de ese campamento y el haber estado con muchas delegaciones de otros países, nos dimos cuenta, o por lo menos yo me di cuenta, que la esencia del niño es siempre la misma, independientemente de la nacionalidad, independientemente del idioma, independientemente de las culturas y creencias. El niño es niño siempre. Y en ese periodo de que crecemos en los diferentes países que nos desenvolvemos, porque ahí tuvimos la oportunidad, Jorge, de haber estado con noruegos, con brasileños, finlandeses, canadienses, siempre los latinos con su chispa un poquito, marcamos el ritmo en ese campamento, o por lo menos de las travesuras que hacíamos, pero la esencia del niño es siempre lo mismo. Y hoy que tenemos la oportunidad, gracias a estas herramientas, de estar volviendo a platicar, nos dimos cuenta de que tal vez por los países en donde nos desarrollamos o por las políticas de los mismos países, las oportunidades fueron diferentes. Hoy tenemos tú y yo a muchos amigos de que generamos hace 33 años, viviendo en países bastante complicados, con un ambiente, con un clima como una Noruega, pero Noruega sigue siendo una potencia a nivel mundial, y que hoy esas personas tienen la oportunidad de salir adelante. Y países como los nuestros, como una Guatemala, por ejemplo, un México, en donde pues tenemos nuestras propias dificultades. Al final de cuentas, esos niños que fuimos en su momento, pues nos afrontamos a diferentes realidades, a diferentes adversidades, y hoy pues no es la misma circunstancia de cuando hace 33 años cantábamos las canciones en el campamento, nos agarrábamos de las manos y la pasábamos espectacular como niños. Luis, tú empezaste estudiando medicina. Después estudiaste administración, una maestría en administración. ¿Por qué este cambio? ¿Qué te hizo cambiar de medicina a volverte administrador? Mira, tomé la decisión de estudiar medicina por varias razones. En su momento, cuando uno toma la decisión de qué va a estudiar, es un chavo, uno tiene 16 años en mi caso, y decidí medicina porque yo vengo de una familia de médicos, pero porque en su momento mi tío me llevó a un turno cuando yo no sabía por dónde estudiar, y en ese turno me dieron la oportunidad de atender un parto, imagínate, a los 16 años. Cuando atiendo el parto, de haber cuidado a la señora por media hora y sin saber qué hacer, porque lo único, cuando le daba dolores, yo le hacía piojito y le sobaba la cabeza y le decía, señora, ya va a pasar el dolor. Me dieron la oportunidad de atender el parto. Cuando atiendo el parto, la señora me dice y me llama, mire doctor, y me llama doctor, imagínate. Yo con una cara de niño me llama doctor y me dice, ¿cuál es su nombre? Perdón. Y cuando yo le digo mi nombre, Luis Hernández, me contesta ella, mire, ¿no le molesta si yo le pongo Luis a mi hijo en su honor? Jorge, ahí yo cerré, ahí dije, bueno, wow, esa sensación de traer a alguien al mundo, de que alguien te agradezca de esa forma, de que alguien le dé tu nombre a una criatura, a un ser humano, pues me inclinó a tomar la decisión por medicina. Ya estando en medicina, llegué hasta sexto año, un año antes de graduarme,
Iba muy bien en medicina, tenía para poder especializarme en neurocirugía posteriormente, pero me gustó algo de la medicina y creo que fue lo que me mantuvo ahí. Y es la esencia humana, o sea, me permitió el médico está muy cerca del paciente, el médico realmente entra a esas entrañas del paciente, se genera un vínculo profesional, espiritual y demás con las personas, y eso en cierta forma me mantuvo, hasta que me di cuenta que no era para mí. En sexto año tomo la decisión de salirme, me vuelvo empresario y empiezo a entender que me tengo que sacar una profesión, la que más se adoptaba por el tema que yo estaba en su momento. Saco administración de empresas y posteriormente una maestría en administración. A todo esto yo no era político todavía, o sea, simplemente era un empresario que tenía un pendiente que era mi carrera y la saqué en su momento. ¿Y dónde viene este brinco de empresario a político? Mira, Jorge, muchos de mis amigos me cuestionan el por qué cómo me vuelvo yo político. Inclusive me imagino que cuando tú tuviste la noticia de que yo era político, pues se te pararon los pelos, porque yo era un travieso, sí, lo que menos tenía era la diplomacia política. Pero me doy cuenta de la realidad de mi país. Matan a mi mejor amigo, lamentablemente él era cafetalero, lo matan cuando iba a pagar la nómina en su finca, y eso me dio un trago amargo. 3 meses antes había nacido mi primer hijo, que también como padre de familia te cambia la perspectiva del mundo, ya no estás solo, tienes una criatura divina, un ángel que tienes que cuidar. Pero cuando yo entierro a mi amigo le dijo que iba a cambiar Guatemala. Esa fue mi promesa, una promesa que yo tengo pendiente todavía con mi amigo, que seguro me está viendo del cielo y está tronándose los dedos para decir: Luis, ¿y qué pasó? Porque él dejó 2 niños acá, yo ya tengo 2 hijos, la realidad de mi país no ha cambiado, y ahí cuando yo tomo la decisión de hacer algo, otro amigo mío se acerca y me dice: oye, la única forma de verdaderamente hacer esos grandes cambios en un país es involucrándote en la política. Ahí te resumo una historia bastante larga, pero ahí es donde yo tomo la decisión de sí, arremangarme las mangas, meterme al ámbito político, a pesar de las críticas que como político uno adquiere por la profesión o por lo que uno hace. Pero hay un dicho muy claro y dice: o te involucras en la política o tarde o temprano la política se va a involucrar contigo. Yo tomé la decisión de involucrarme en la política partidaria de mi país. Ahí me vuelvo viceministro de Desarrollo Social, fui el que creé el Ministerio de Desarrollo Social, que también me dio mucho conocimiento de la triste realidad de mi país, un país en donde el 53% de la población vive en pobreza, imagínate, y donde el 47.8% de la población sufre de desnutrición crónica. Eso, para los televidentes, es importante entender que hay 2 tipos de desnutrición: la desnutrición por falta de alimento en su momento, que te lleva a morirte, pero la desnutrición crónica se lleva a cabo durante la ventana de los 1000 días, desde la concepción hasta los 2 años de vida del ser humano. Y durante esos 1000 días requiere de ciertos nutritivos, ciertos cuidados y ciertas cosas que se deben de llevar a cabo, vacunación y demás, para que el ser humano pueda desarrollar su cerebro, desarrollarse físicamente. Y si no, lo que tenemos es un ser humano que no tiene esas mismas capacidades. Y el problema de esa desnutrición crónica es que son daños irreversibles en el ser humano. Es decir, son daños irreversibles en el capital humano de un país. Y Guatemala tiene casi la mitad de la población con esos daños irreversibles. Es decir, nuestro capital humano lamentablemente no va a poder tener la misma capacidad de desarrollarse, la misma capacidad de poderse educar, porque definitivamente la educación tiene que ser un eje totalmente transversal y que debe ser prioritario para un desarrollo de un país. Luis, justo antes de empezar la entrevista estaba leyendo una frase que me gustó, que dice: el antídoto a la pobreza no es repartir dinero, es la educación. Acá en México hay algunos programas donde se está regalando dinero, se está otorgando dinero a cambio de nada. No es una beca por estudiar, no es una beca por lo que sea, es dar dinero.
¿Concuerdas en esto? ¿O qué hacer para que en verdad la educación sea un motor de desarrollo? Mira, Jorge, yo cuando tomo la decisión de ser viceministro de Desarrollo Social, en Guatemala no existía un Ministerio de Desarrollo Social en su momento. Fue el 10º Ministerio de Desarrollo Social que se crea en toda América, a pesar de las condiciones de pobreza que te estoy diciendo. Y se crea como rector de desarrollo de país, es decir, es el que tiene que generar todas las políticas públicas para el desarrollo de un país. Mi punto de vista en su momento era, no, pues no hay que darle las cosas regaladas a la gente. Los programas sociales, yo tenía a cargo los programas sociales de mi país. Yo atendía al 25% de la población de mi país. Es decir, las decisiones que yo tomaba afectaban al 25% de los guatemaltecos. Una gran responsabilidad. Y eran todos los programas sociales que venían de un gobierno anterior que se habían dado de la forma que tú describes que se están dando ahorita, de una forma asistencial, de una forma para mantener a los pobres más pobres, para mantener a los pobres dependiendo del papá Estado, pero no para generarles una ruta de desarrollo. Como fui parte del equipo que creamos el Ministerio de Desarrollo Social, tuve la oportunidad de conseguir o de poderme entrevistar con muchas personas del ámbito de desarrollo social de América, desde colombianos de renombre, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el director de oportunidades aquí en México en su momento, y llegamos a la siguiente conclusión. Primero, los programas sociales deben de ser temporales. No puedes tener unos programas sociales definidos. Segundo, deben de tener reglas claras de ingreso y egreso. Tercero, deben de ser institucionales. Pero lo más importante, Jorge, es que los programas sociales, al ser temporales, lo que debe de generar son las capacidades del ser humano. Entonces, todos los programas tienen que estar agarrados a una capacitación. Nosotros teníamos lo que era las transferencias monetarias condicionadas, es decir, a los padres de familia que llevaban a sus hijos a la escuela, les pasábamos una mensualidad. Pero lo que nos asegurábamos de que llevaban al hijo a la escuela, que el hijo tuviera cierto rendimiento escolar, que el hijo tuviera cierta asistencia, y si no cumplía con los requisitos, no le dábamos ese estipendio, esa mensualidad. Y también lo hacíamos a nivel de la salud. Le exigíamos a los padres que llevaran a su hijo durante esos 2 años tan importantes que mencionaba anteriormente de la ventana de los 1000 días al programa de niños sanos, a su vacunación, a su medición y demás. ¿Por qué me extiendo un poquito en esto? Porque esos programas sociales lo que llegan a hacer son programas para la inclusión social, para regresar a esa población marginal a que tenga las mismas oportunidades que nosotros. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase que tú dices, y es la típica frase: es mejor enseñarles a pescar que darles el pescado. Tenemos que hacer una pausa, nos ganó el tiempo, regresamos y seguimos platicando con Luis Hernández, guatemalteco, conocedor del tema y con quien estoy muy contento de que estemos platicando el día de hoy. Regresamos a este programa, una edición más de Educación y Conciencia. Hoy estamos hablando con Luis Hernández, guatemalteco, político, empresario, emprendedor, quien tiene una idea muy clara de hacia dónde se tienen que ir los recursos, hacia dónde tenemos que meter nuestros esfuerzos para lograr que la gente salga de la pobreza. Y una muy importante palanca del desarrollo es la educación. Luis, nos estabas hablando antes de salir al corte de esta cita bíblica de no le des el pez a la gente, enséñale a pescar. Es una cita bíblica y que de verdad dice mucho en sí misma. Sin embargo, existen poblaciones en nuestros países, poblaciones que verdaderamente viven en unas situaciones de pobreza extrema. Comentaba yo que en Guatemala el 53% de la población vive en pobreza y el 23% en pobreza extrema. Gente que no tiene ni siquiera para poder comer.
Entonces yo, posterior a la experiencia que tuve de haber creado un Ministerio de Desarrollo Social, de haber estado a cargo de los programas sociales, de haber afectado al 25% de la población y de haber generado las políticas públicas para ese eje de desarrollo que era la competencia del Ministerio de Desarrollo Social, modifico un poquito esa frase. Estoy definitivamente de acuerdo que hay que enseñarles de pescar a las personas y no darles el pescado. Pero en lo que aprenden a pescar, démosles el pescado. Es decir, hay una población definitivamente en una marginalidad de las oportunidades que pueden tener dentro de nuestros propios estados, que hay que darles y entrar a hacer una intervención en cierta forma asistencial, pero siempre con la idea de generar cierto capital humano en esas mismas personas. Me explico. Nosotros dábamos esas transferencias que explicaba yo o que detallaba yo en el segmento anterior, pero también forzábamos a los padres a entrar a capacitaciones dependiendo de las regiones. Regiones agrícolas los metíamos a conocer de lo que se daba en su región, es decir, de cultivo de papa, de cultivo de brócoli o lugares de café en donde estaba la caficultura. Entonces también no solo les exigíamos esas corresponsabilidades que por eso es que se llaman transferencias monetarias condicionadas, para que sus hijos tengan esa inclusión social, sino que también les exigíamos que se fueran capacitando. Entonces, con eso cumplíamos lo más importante, que los programas sociales sean temporales, porque papá Estado no tiene la capacidad de atender a toda la población. Y ahorita venimos de una pandemia, Jorge, que lamentablemente nos hizo cambiar, o tenemos un nuevo estilo de vida, o el mundo definitivamente es diferente. Pero lo que no hemos visto es todo el impacto en la parte económica que va a haber, la parte social. Hoy vamos a tener poblaciones, si antes vivían en pobreza, van a estar en extrema pobreza. Hoy la clase media de nuestros países van a caer muchos a la pobreza, y entonces tenemos que tener políticas públicas bien diseñadas para poder hacer intervenciones puntuales, no dejando a un lado la educación, porque eso es todo. La educación tiene que ser todo, pero esos programas sociales deben de estar también para que esas poblaciones en esa marginalidad, definitivamente le vamos a dar del pescado mientras que aprenden a pescar. Luis, ¿cómo ha vivido Guatemala esta pandemia? ¿Cómo ha hecho el gobierno guatemalteco, la educación guatemalteca? ¿Cómo lo han vivido? ¿Están los niños en sus casas? ¿Están encerrados? Acá en México ha sido por épocas, por ciudades, pero la educación es algo que se decidió que no regresamos hasta que haya esto avanzado. Ahora con lo de los semáforos, a que estemos en semáforo verde en los estados, no van a regresar los niños a la escuela, con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Cómo está funcionando esto en Guatemala? Bueno, la pandemia en Guatemala, Jorge, lo que vino a hacer es de quitarnos el velo que teníamos o los ojos tapados de muchos guatemaltecos, y nos hizo ver las grandes problemáticas que como Estado carecemos. Un sistema de salud completamente colapsado que ante esta pandemia pues no tenía ya de por sí la capacidad de atender las enfermedades y todas las decadencias de salud de los guatemaltecos. Ahora con la pandemia se vino a sumar un sistema de educación bastante colapsado también, en donde el acceso a la misma era bastante complicado, en donde muy poca gente se llega a graduar de bachiller, inclusive tenemos de las tasas más bajas de acceso a la educación, y esto lo vino a realzar. Los que tenemos la oportunidad hemos podido llevar a cabo una educación por home office, pero es que la educación no solo es la parte académica que se puede llevar a cabo con la home office, la educación también conlleva la convivencia social, o sea, las repercusiones tanto psicológicas como sociales, que nuestros niños, que toda una generación mundial va a ser afectada, vamos a tener rezagos también de eso. Creo yo que no, el tema de cerrar o no cerrar ha sido tratándole de dar una aspirina para curar todos los cánceres, y son casos que se deben de definir puntualmente por estado, puntualmente inclusive por comunidades. Hoy existe la capacidad para poder determinar focos de epidemia o focos más altos de epidemia, y ahí entrar con medidas severas como cerrar.
pero existen otros estados, existen otros países inclusive, que no son focos, pero como alguien se está tomando esa aspirina en otro país, en otro estado, pues ¿saben qué? Mejor cerremos acá. Creo yo que hoy la clase política pues ha dejado mucho que desear en todos nuestros países, tomando decisiones, copiándoles a otros, cuando nuestras realidades son muy diferentes. Es decir, si nosotros miramos Guatemala y México, que somos países vecinos, sí nos parecemos en muchas cosas, pero somos muy diferentes también y las políticas para poder abordar un tema de pandemia es diferente. Creo que van a haber dos grandes cosas que se van a afectar después de esta pandemia. Uno, la parte económica y social, que ya creo que la manifesté bastante, y la otra definitivamente la educación. La educación no puede llevarse igual con el home office. Existen poblaciones que no tienen ni siquiera electricidad, por lo menos eso pasa en mi país. No digamos acceso a una computadora, no digamos el poder tener el acceso para poder estudiar y en cierta forma mejorar su capacidad de entendimiento para que en un futuro ese ser humano pueda ser más productivo, pueda generar más atracción de inversión, porque muchas de las inversiones conllevan también el capital humano de cada uno de los lugares, y como que vamos a entrar en un círculo vicioso, lamentablemente, o vamos a retroceder mucho en nuestras poblaciones. Retos enormes para nuestros países. Sí, son retos sumamente enormes, más cuando pues no somos países, por lo menos Guatemala es un país en desarrollo por completo, que depende de lo que está pasando en otros países. Eso también le sumamos la conflictividad política que está pasando, la parte económica, la parte de la pandemia. Entonces, es una tormenta perfecta que lo que nos debe hacer ver es que, primero, el Estado, porque es que el Estado somos todos, la población, son los políticos, es el sector empresarial. Nos tenemos que sentar y reevaluar qué políticas, qué acciones se deben de tomar para verdaderamente salir lo menos afectado de esta pandemia, y como toda crisis, que esta gran crisis mundial se genere como una gran oportunidad en nuestros países, que son países bastante jóvenes, con mucho potencial de capital humano para salir adelante. Luis, ¿dónde te gustaría ver la educación de Guatemala? ¿Hacia dónde se tiene que ir moviendo? ¿Hacia dónde tienen que ir dirigidos los esfuerzos? Bueno, primero la cobertura, que existe una cobertura al 100% de la educación, que podamos por una u otra forma impulsar para que la educación se lleve a cabo de forma universal y que puedan llegar a graduarse la mayor cantidad de guatemaltecos de lo básico. O sea, tenemos una población bastante alta, creo que ronda el 17% de los guatemaltecos que ni siquiera llegan a un 6º grado de primaria. Si no es que es más, creo yo. Entonces, primero, la cobertura. Segundo, que sea universal. Pero tercero, empezar a entender de que ya también la educación tiene que irse desarrollando porque hay capacidades por la situación geográfica, por el tipo de población que tenemos. Nosotros, el 70% de la población de Guatemala es abajo de 32 años. Es una población realmente joven, con una mano de obra muy apetecible para otros países que tienen una demografía mucho más vieja. O de edad más avanzada. Entonces, dicho eso, tenemos también que entender de que la educación no tiene que ser la misma en todos lados, sino que debe ser una educación donde se debe involucrar capacidades técnicas también para que esto generen oportunidades de desarrollo, tanto en lo local, a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional, porque ¿cómo vamos a salir adelante con inversión, Jorge? ¿Cómo vamos a salir adelante generando oportunidades? No podemos esperar salir adelante con programas asistencialistas, salir adelante distribuyendo lo poco que tenemos, sino que al contrario, mejorando la capacidad humana, y eso solo se da con la educación. Luis, ¿dónde te ves tú en unos años? En unos años. Yo no, cuando yo estaba en el campamento hace 33 años, nunca me imaginé tener un Zoom contigo, y menos hablando de estos temas. Yo pensé que íbamos a estar haciendo otras cosas. Mira, Jorge, yo todavía tengo un compromiso con mi país. Tengo un gran compromiso con mi país. También tengo un gran compromiso con mis creencias, mis valores, el cual tengo la oportunidad de hoy estar trabajando con una fundación que me dio la oportunidad de defender algo que yo defiendo siempre.
y es el tema de vida. Son políticas que hoy globalistas que están tratando de impulsar en nuestros países y por lo tanto pues estamos haciendo una lucha que no nació conmigo, es una lucha de años y que probablemente no va a terminar conmigo, pero yo estoy dispuesto a luchar todo lo que pueda por el tema de vida en nuestros países, eliminar el aborto por completo, la familia, creo en los principios y en los valores de familia, que es otra de las grandes agendas globalistas, y la libertad religiosa. Entonces hoy estoy feliz, contento del poder hacer algo que ya de por sí lo hacía, que en una plataforma a nivel internacional, pero también tengo ese compromiso por mi país. Conocí las interioridades de mi país, amo a mi país, amo a los guatemaltecos, y es algo que pues tarde o temprano pues de una forma directa o indirecta seguiré trabajando por él. Excelente, Luis, qué gusto habernos reencontrado 33 años después y hablando de estos temas que son tan importantes para nuestros países y para el mundo entero. El bono demográfico hay que aprovecharlo muchísimo porque en algún momento también nos vamos a convertir en sociedades viejas, a lo mejor en 30 años o 20 años. Yo no sé la cifra, pero hoy hay ese bono demográfico que hay que aprovechar. Es mano de obra, como tú lo decías, preparada, capacitada, puede ser un bombón para los inversores de otros países. Sé que, por ejemplo, muy cerca de ustedes, Costa Rica ha hecho cosas impresionantes en la atracción de recursos, de empresas, de empleos bien pagados. Y la educación ha sido un motor importantísimo de desarrollo. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, Luis. Y pues a seguirle adelante, a seguir trabajando por nuestros países, por nuestras regiones, por Latinoamérica juntos. Jorge, muchísimas gracias a ti por este espacio. Aplaudo el esfuerzo que estás haciendo. Esto es algo que cambia país, cambia poblaciones. Ese gran grano de arena que estás haciendo y que te has dedicado por tanto tiempo a la educación es algo que se admira, se felicita y te exhorto a que sigas adelante con todo esto. Muchísimas gracias, Luis. Y al público, muchísimas gracias por acompañarnos a una edición más de Educación y Conciencia. Nos vemos la próxima semana.